Y bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy os traemos el Razer Ergonomic Keyboard Rest Standard Fit, un soporte para nuestras manos para los teclados que en este caso no tengan reposabrazos. Vamos con la intro y empezamos. Pues ya lo tenemos aquí, y es que en este caso vamos a ver qué nos lleva. Dice que tiene un diseño ergonómico para un confort extendido, gaming comfort en este caso para que no patine y prever el movimiento durante las sesiones de juego, diseñado para teclados completos, en este caso vamos al tamaño, y en este caso es de Amazon Warehouse, es decir, no es nuevo, y lo vi en una oferta, entonces me decidí a probarlo, así que lo traemos. No sé cómo estará por dentro, pero vamos a abrirlo y lo vemos. Vale, aquí lo vemos. En este caso están los logos de Razer. Lo que imagino que no va a haber es el librito, al no ser comprado, no. Pero aquí tenemos el teclado propiamente dicho, perdón, este soporte, ¿no? Este reposamanos. Y vamos a abrirlo y a ver qué tal es. Vale. Y aquí lo tenemos. En este caso podemos ver el logo de Razer en medio. Es de un tacto de foam bastante durillo, fijaos en el dedo, incluso la mano que no se termina de bajar, ¿no? Es un reposabrazos acolchado, pero en este caso bastante durillo, imagino que sea para que repose mejor. La parte de abajo es así, de esta como superficie, ¿no? Microtexturizada, que a priori hace que no patine. Y bueno, si empujamos así, fijaos, empujando se mueve poquito, si levantamos evidentemente sí, pero supongo que eso también ayudará a que no patine. Y en este caso lo vamos a probar con un teclado. Yo tengo el Razer Human y bueno, aquí lo podemos ver. Vamos a ver más o menos el tamaño y cómo encaja, y os lo muestro. En cuanto a tamaño, es en este caso un poco más grande que el teclado, es decir, saldría o sale por ambos lados. Si os fijáis, más o menos sale un dedo por cada lado del teclado. Y vamos a probar qué tal es la diferencia a la hora de escribir. Y es que en este caso, vamos a poner esto aquí para que lo veáis mejor. Si no lo tenemos, por ejemplo, fijaos, la posición de mi muñeca siempre está levantada cuando esté jugando o incluso escribiendo, ¿no? Es decir, aquí podéis ver cómo sería. Y en este caso, si le ponemos este soporte, pues la muñeca, fijaos que en este caso, en vez de quedar inclinada, queda totalmente plana. Aunque eso no sé si es bueno o malo. ¿Y a qué me refiero? Fijaos lo que os decía, ¿no? La muñeca no baja mucho. Entonces, claro, yo por ejemplo podría estar cómodo, y cuanto más alto esté, mucho mejor. Pero ahí ya depende un poco de cada uno. Es decir, cómo nos encontramos más cómodos. Si con la mano así un poco levantada, que evidentemente ahora mismo no me cansa, pero no sé si al cabo de un par de horas nos podría cansar. O con este reposamanos, que en este caso, si os fijáis, mi muñeca queda totalmente plana. Pero también es cierto que, por ejemplo, yo que voy con reloj, me lo clavo un poquito. Si apoyo la mano ya no. Pero al estar en este caso tan alto, queda prácticamente plano el teclado. Es decir, es casi como utilizarlo sin nuestras patas. Sin nuestras patas, fijaos que levantamos un poquito la muñeca. En este caso así quedaría casi invertido en negativo. Y si lo levantamos completo, fijaos en cómo quedaría. Que la verdad que no es incómodo, pero no creo que sea para todo el mundo. Y me refiero a que, si os fijáis, aparte de ser duro, ahora mismo os lo enseño. En este caso, la altura a la que queda, fijaos que prácticamente es la misma que la del teclado. Es decir, si nos ponemos en línea recta, prácticamente queda como el teclado. Eso le da al teclado una parte de que lo deja plano.
Entonces no sé si sería para mí, para todo el mundo, pero la verdad es que cumple su función para lo que está diseñado. Si recomiendo su compra o no, pues en este caso creo que depende mucho de cada uno. A mí particularmente me gusta, pero por ejemplo con la mano que yo llevo pulseras, en este caso esta, si os fijáis, no me termina de resultar del todo cómodo, porque en este caso, ahí según como la coloque, me la clavo. Lo mismo pasa con el reloj, es decir, si subo arriba el teclado me lo puedo clavar. Que luego también es cierto que si os fijáis en la posición de la muñeca, está mucho más relajada aquí, que evidentemente aquí, donde o la mano la tengo arriba, o en este caso, la mano siempre la tengo inclinada. Con lo cual creo que es algo que depende un poco de cada uno, elegir si le interesa o no. La verdad es que tiene un precio recomendado de unos 30 euros y yo lo encontré por 18, lo cual me decidí a probarlo. Y la verdad no me arrepiento, pero es lo que os digo, yo no creo que a todo el mundo le guste. Una, porque creo que es bastante durillo, y dos, porque no todo el mundo está igual de cómodo con la mano tan levantada. Sin más, espero que os sirva de ayuda, que os guste, que le deis un like, que os suscribáis si no lo estáis y que nos veamos en siguientes vídeos. Chao, chao.